En un mundo al borde del abismo en que la libertad y el destino de toda una civilización se juegan en un único y épico enfrentamiento, un puñado de valientes se erige frente a la avalancha de un imperio. Ellos no luchaban por tierra o por gloria. Su combate era por los valores que hoy cimentan nuestras sociedades. En el centro de esta inmortal leyenda, un rey espartano y sus 300 guerreros se plantan frente al inmenso poder persa en las Termópilas. Bienvenido a Repasos para Pasos. Hoy te invito a viajar conmigo al año 480 a.C. para revivir la batalla de las Termópilas, un episodio que definió el espíritu de resistencia y sacrificio. Prepárate para una historia en la que el coraje, la táctica y el espíritu de sacrificio trazan las líneas de lo que conocemos como civilización. Antes de sumergirnos en el heroísmo y la estrategia que definieron la batalla de las Termópilas, tenemos que entender el contexto histórico que llevó a este legendario enfrentamiento. Estamos en el siglo V a.C., una época en que el poderoso imperio persa, bajo el mando de Jerjes I, buscaba expandir sus dominios hasta el último rincón del mundo conocido. Frente a ellos, las polis griegas, divididas en su mayoría, pero unidas ante la inminente amenaza persa. La historia de esta confrontación no comienza en las Termópilas, claro que no, comienza años atrás, en las guerras médicas, una serie de conflictos que enfrentaron a la coalición de ciudades-estado griegas contra el avance de los persas. La primera gran batalla de estas guerras, la batalla de Maratón, se saldó con una sorprendente victoria griega, pero la amenaza persa estaba lejos de desaparecer. La ambición de Jerjes por vengar la derrota de su padre Darío I y de someter a Grecia bajo el yugo de su imperio lo llevó a reunir un ejército impresionante y una flota de proporciones nunca antes vistas. El plan de Jerjes era simple y ambicioso, un avance por tierra y mar que aplazaría cualquier resistencia. Sin embargo, los griegos, conscientes de que enfrentarse en campo abierto al vasto ejército persa significaba una derrota segura, optaron por una estrategia defensiva. El paso de las Termópilas, un estrecho corredor entre montañas y mar, se convirtió en el escenario elegido para hacer frente a los persas. Aquí, un pequeño contingente griego, liderado por el rey espartano Leónidas, haría frente al inmenso ejército invasor. Claro que la elección de este lugar no fue ninguna casualidad. Su geografía ofrecía a los griegos la oportunidad de neutralizar la abrumadora superioridad numérica persa, permitiendo a un pequeño número de defensores contener y combatir eficazmente a un ejército mucho mayor en número. Así, con el escenario listo y el destino de Grecia en juego, se gestaba uno de los enfrentamientos más épicos de la historia antigua, la batalla de las Termópilas, que no solo sería recordada por sus resultados, sino por el valor, el sacrificio y el legado inmortal que dejaron aquellos que defendieron hasta su último aliento, su tierra y su libertad. Con el vasto ejército persa acercándose, las ciudades-estado griegas enfrentaban el desafío de coordinar una defensa efectiva. La estrategia griega se centraría en dos puntos críticos: el paso de las Termópilas en tierra y el estrecho de Artemisio en el mar. Estos lugares serían escenarios clave, donde se jugaría el futuro de Grecia. El Consejo de Guerra griego, consciente de la magnitud del desafío, decidió enviar un contingente de guerreros a las Termópilas. Este paso montañoso, conocido como las Puertas Calientes por sus fuentes termales cercanas, ofrecía una ventaja estratégica única. Su estrechez limitaría el número de tropas persas que podrían atacar simultáneamente, nivelando más o menos el campo de batalla. Al frente de los defensores griegos se situaría el rey espartano Leónidas I, quien lideraría una fuerza de 300 espartanos seleccionados por ser todos hombres con hijos, asegurando así la continuidad de la línea de su familia en caso de que fallecieran. A ellos se unirían soldados de otras polis griegas, sumando un total de aproximadamente 7.000 hombres.
Aunque pequeña en comparación con las decenas de miles, si no cientos de miles de soldados persas, esta fuerza estaba determinada a hacer frente a la invasión. Los espartanos, conocidos por su disciplina férrea y sus habilidades marciales, serían la columna vertebral de la defensa. La formación en falange, una táctica militar que los espartanos habían perfeccionado, sería crucial en las estrechas condiciones del paso. Mientras tanto, en el mar, la flota griega se preparaba para enfrentar a la armada persa en el estrecho de Artemisio. Esta batalla naval sería vital para evitar que la flota persa pudiera rodear y atacar por la retaguardia a las fuerzas terrestres griegas. En las vísperas de la batalla, Leónidas y sus hombres realizaron sacrificios a los dioses, buscando su favor en el conflicto venidero. La determinación de los griegos era clara. Lucharían hasta el último hombre para defender su tierra y su libertad. Así, con las piezas en juego y el destino de Grecia colgando de un hilo, los preparativos para la batalla de las Hermópilas estaban completos. Los defensores griegos, liderados por Leónidas, esperaban en el estrecho paso, listos para enfrentar a uno de los ejércitos más grandes jamás reunidos en la historia antigua. Al alba del primer día, el aire estaba cargado de tensión. Las fuerzas griegas, posicionadas estratégicamente en el estrecho paso de las Hermópilas, aguardaban la llegada del imponente ejército persa. La diferencia numérica era abrumadora, pero los griegos estaban resueltos a hacer valer cada ventaja que el terreno les ofrecía. Jerjes I, subestimando la resolución de los griegos, envió un contingente de sus tropas, incluyendo a los medos y los besos, con la expectativa de que rápidamente despejarían el paso. Sin embargo, se encontraron con una resistencia férrea. Los griegos, liderados por Leónidas, utilizaron la estrechez del paso a su favor, formando una muralla de escudos y lanzas que los persas no podían superar. Las tácticas de falange, esta formación compacta y muy disciplinada, resultaron ser devastadoramente efectivas en este entorno. Cada ataque persa era repelido con una eficiencia mortal, mientras que los arqueros persas, cuyas flechas solían decidir el curso de las batallas en campo abierto, encontraron su alcance y su efectividad severamente limitados por la geografía del lugar. Jerjes observaba desde la distancia, incrédulo ante la tenacidad de los defensores griegos. A medida que el día avanzaba, se hacía evidente que la conquista de las Hermópilas no sería la sencilla tarea que él había anticipado. La moral de sus tropas comenzaba a flaquear ante la impenetrable defensa espartana, y la sombra de la duda se cernía sobre el campamento persa. En contraste, cada oleada repelida fortalecía el espíritu de los griegos. Conscientes de la desproporción de sus fuerzas, se aferraban no solo a sus armas, sino a la convicción de que su lucha era por la esencia misma de su libertad y su cultura. La sangre derramada en aquel estrecho paso no era vista como un sacrificio, sino como el precio de su determinación inquebrantable. Al caer la noche, el campo de batalla estaba marcado por los cuerpos de los caídos, mayormente persas. Los griegos, exhaustos pero resilientes, se preparaban para lo que les separaría el día siguiente. Sabían que la batalla estaba lejos de terminar y que Jerjes definitivamente no iba a darse por vencido con facilidad. Sin embargo, el resultado de este primer día había enviado un mensaje muy claro. Los griegos no cederían ante la invasión persa, sin luchar con todo lo que tenían. Este primer día en la batalla de las Hermópilas se grabaría en la historia no solo como testimonio de valentía, sino como una demostración palpable de cómo el ingenio, la estrategia y el valor pueden enfrentarse a la abrumadora fuerza de un gigante. Con el amanecer del segundo día, el ejército persa se reagrupó para un nuevo asalto. Jerjes, frustrado pero aún confiado en su superioridad numérica, ordenó a sus mejores tropas, los inmortales, liderados por Hidarnes, entrar en la batalla. Esta élite persa, conocida por su destreza en el combate, avanzó con la certeza de que su intervención
decidiría el conflicto a favor de su rey. Sin embargo, los griegos, liderados por la inquebrantable figura del rey espartano, se mantenían firmes. A pesar del agotamiento y las bajas del día anterior, su moral se mantuvo alta, sostenida por la convicción de estar defendiendo algo mucho mayor que sus propias vidas. La falange griega, compacta y disciplinada, volvió a ser el muro contra el que se estrellaban las olas del ejército persa. La batalla se intensificó, con los inmortales empleando todas sus tácticas y todas sus habilidades para penetrar la defensa griega. Sin embargo, el estrecho paso de las Termópilas nivelaba el campo de batalla, neutralizando la abrumadora ventaja numérica de los persas. Los combates cuerpo a cuerpo eran brutales, y el suelo se teñía con la sangre de ambos bandos. A lo largo del día, los griegos resistieron oleada tras oleada de los ataques persas. Cada intento de rodear o de romper las líneas griegas era contrarrestado con una ferocidad y una táctica que sorprendían a los persas. La habilidad de los espartanos en combate, junto con el valor de los otros griegos, creaba una defensa prácticamente impenetrable. Mientras tanto, en el mar la flota griega también enfrentaba a los persas en el estrecho de Artemisio, en batallas que eran igual de cruciales para el destino de Grecia. Aunque separadas, las luchas en tierra y en mar estaban intrínsecamente conectadas, cada una dependiendo del éxito de la otra para mantener la estrategia defensiva global. Al finalizar el segundo día, el ejército persa había sufrido muchas más bajas que las que esperaban y aún no lograba superar la resistencia griega. Jerjes, observando desde su posición, comenzaba a darse cuenta de que la conquista de Grecia no sería tan sencilla como había previsto. Los griegos, por su parte, aunque mermados y exhaustos, se preparaban para resistir todo lo que fuera necesario, sabiendo que cada momento que retrasaban a los persas se acercaban un poco, solo un poco más a la posibilidad de la victoria. Este segundo día de combate en las Termópilas demostró la determinación y la valentía de los defensores griegos, pero también presagiaba la tragedia que se avecinaba. La batalla estaba lejos de terminar y el destino aún tenía más cartas por revelar. Y mira, si hasta este momento del video has aprendido al menos una cosa nueva, por favor, quisiera saber qué es. Dime qué aprendiste aquí en los comentarios para yo saber cuál ha sido tu parte favorita del video. Eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias. Mientras la luz del segundo día se desvanecía, una sombra se cernía sobre el heroico esfuerzo de los griegos en las Termópilas. La lealtad y el valor en el campo de batalla se verían ensombrecidos por un acto de traición que alteraría el destino de todos los involucrados. En las filas persas, un griego de nombre Efialtes, movido por la promesa de recompensas, se presentó ante Jerjes. Reveló la existencia de un sendero montañoso poco conocido, el Anopea, que rodeaba el paso de las Termópilas y permitiría al ejército persa atacar por la retaguardia a las fuerzas griegas, sorprendiéndolas en una posición vulnerable. La noticia de esta traición, por supuesto, llegó a Leónidas a través de exploradores. Ante esta revelación se enfrentaba a una decisión imposible. Continuar defendiendo el paso significaba ahora no solo enfrentar al ejército persa de frente, sino también arriesgarse a ser rodeados y aniquilados por completo. Leónidas tomó entonces una decisión que resonaría a través de la historia. Ordenó la retirada de la mayoría de las fuerzas griegas, quedándose solo con sus 300 espartanos, 700 tespios, 400 tebanos y algunos otros voluntarios, determinados a cubrir la retirada de sus aliados y a resistir tanto como fuera posible para dar a Grecia el tiempo necesario para preparar su defensa. La noche antes del tercer día, Leónidas y sus hombres prepararon sus armas y se encomendaron a los dioses, sabiendo que el amanecer traería consigo el enfrentamiento final. Ya no luchaban con la esperanza de la victoria, sino con el deseo de dejar un legado de coraje inquebrantable.
Mientras tanto, Efialtes guiaba a la élite de los inmortales persas por el sendero secreto en un movimiento táctico que buscaba asegurar la victoria persa. La traición de Efialtes no solo expuso la retaguardia griega, sino que también marcó su nombre con infamia eterna, recordado a través de los siglos como sinónimo de traición. La mañana del tercer día amaneció con un presagio de desastre para los griegos. Los defensores de las Hermópilas, ahora rodeados y superados en número de forma abrumadora, se prepararon para hacer frente a su destino con una determinación que definiría el espíritu espartano y el heroísmo griego. El amanecer del último día en las Termópilas encontró a Leónidas y sus hombres preparados para la batalla final. Conscientes de su inminente destino, decidieron enfrentar a sus enemigos con una valentía y una determinación que se convertirían en el epítome del sacrificio heroico. Rodeados y superados en número, los defensores griegos no flaquearon. En lugar de buscar la seguridad en la retirada, eligieron luchar en un último y desesperado esfuerzo para infligir el máximo daño posible al ejército persa. Este acto de desafío final se convirtió en el corazón de la leyenda de las Termópilas. Los espartanos y sus aliados se reagruparon en la colina más cercana, una posición que les permitiría resistir tanto como fuera posible. En este terreno elevado lucharon con la feroz tenacidad que caracteriza a los guerreros espartanos, cada uno cayendo en combate con honor, defendiendo hasta su último aliento los ideales de su ciudad y de Grecia. Jerjes, impaciente por acabar con la resistencia griega, lanzó oleada tras oleada de sus mejores tropas contra los defensores. A pesar de la superioridad, los persas encontraron una resistencia feroz, pagando un alto precio por cada metro de terreno que ganaban. En este último enfrentamiento, Leónidas, el rey guerrero de Esparta, cayó en la batalla, no sin antes asegurar su lugar en la historia como símbolo de coraje y de sacrificio. La lucha continuó hasta que los últimos defensores griegos fueron superados, no sin antes demostrar un valor que resonaría a través de los siglos. Con la caída de las Termópilas, Jerjes aseguró su paso hacia el corazón de Grecia, pero el sacrificio de estos hombres no fue en vano. La valentía mostrada en las Termópilas inspiró a todas las ciudades-estado griegas que aún no se habían unido a la batalla a finalmente aliarse en contra del invasor persa, eventualmente llevando la victoria griega en las batallas de Salamina y Platea. El último día de la batalla de las Termópilas se convirtió en un testimonio del espíritu humano, un recordatorio de que incluso frente a la adversidad insuperable, el valor, la determinación y el sacrificio en defensa de los ideales pueden dejar una marca en la historia. Así, la leyenda de las Termópilas se perpetuó, no solo como un episodio militar, sino como un símbolo eterno de resistencia frente a la opresión, inspirando a innumerables generaciones a luchar por sus principios y por su libertad. La caída de las Termópilas marcó un punto de inflexión en las guerras médicas, abriendo el camino para que el ejército persa avanzara sobre Grecia. Sin embargo, el sacrificio de Leónidas y los 300 espartanos, junto con sus aliados, reverberó mucho más allá de las expectativas inmediatas, dejando un legado de unidad, coraje y determinación que fortalecería a toda Grecia en los enfrentamientos venideros. Tras la batalla, Jerjes continuó su marcha hacia Atenas, encontrando poca resistencia en el camino. La ciudad de Atenas, por supuesto, fue evacuada y posteriormente saqueada por las fuerzas persas. Sin embargo, esta victoria fue efímera. La resistencia griega se estaba consolidando, inspirada, como te contaba, en parte por el heroísmo demostrado en las Termópilas. Este sacrificio sirvió como un poderoso llamado a la unidad para las poligriegas. Ciudades que antes se encontraban divididas por rivalidades internas reconocieron la necesidad de unirse frente al enemigo común. Esta unidad recién encontrada sería crucial en las subsiguientes batallas de Salamina y Platea,
donde los griegos lograrían importantes victorias contra los persas. La batalla de las Hermópilas, por supuesto, se ha inmortalizado como un ejemplo supremo de sacrificio por el bien mayor. La decisión de Leónidas de quedarse y luchar hasta el final, sabiendo bien que sería una batalla sin esperanza de victoria personal, se convirtió en un símbolo de valor y de resistencia frente a la adversidad. A lo largo de los siglos, la historia de las Hermópilas ha inspirado innumerables obras de arte, de literatura, de filosofía, del cine, convirtiéndose en un emblema de la lucha por la libertad contra la opresión. El mensaje de que unos pocos valientes pueden enfrentarse a un ejército abrumador y dejar una marca en la historia ha resonado en numerosos movimientos de resistencia a lo largo del mundo. La batalla de las Hermópilas, más que un encuentro militar, representa el espíritu indomable del ser humano frente a fuerzas que pueden parecer insuperables. El legado de Leónidas y sus hombres trasciende el tiempo, recordándonos el poder de la resistencia, el sacrificio y la unidad en búsqueda de un objetivo común. Y si este video te gustó, en vez de suscribirte, por favor, quisiera pedirte que vayas a ver otro video. Si te gustó este video de la batalla de las Hermópilas, quizá quieras aprender un poquito más de la vida de Leónidas I, el rey de Esparta, y justo aquí en Repasos Pasos tengo un video sobre él. Además, si estás interesado en más tácticas militares y la estrategia, tengo toda una serie de videos que se llaman Los soldados más letales, donde puedes aprender las estrategias que usaron los ejércitos más implacables de toda la historia. A fecha de subido de este video, la serie de los soldados más letales ya tiene 9 episodios y pronto tendré más y más videos ahí. Así que por favor, ve a ver un video más y si ese video te gusta, por favor suscríbete, dale like, ya que eso me ayuda mucho. Gracias y nos vemos en el próximo repaso.